Amandita, Amanda, ya va a empezar. Todo en alta majestad. Buenas noches, hermana Patricia. Hermanos, buenas noches. Una vez más, a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, los saludamos hoy martes 26 de mayo ya. Y bueno, para compartir como siempre la palabra de Dios, como todos los martes. Así que, en primer lugar, agradeciendo a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en este tiempo de prueba, en este tiempo complicado y difícil. Simplemente agradecerle a Dios porque Él es bueno con nosotros. Y, y también recordarles algunos de nuestros deberes que tenemos en este tiempo de pandemia: estar aislados, guardar la distancia social como ya nos han indicado, y también lavarse las manos, salir a la calle si vamos a hacerlo solamente por lo que corresponde hacer, con las mascarillas y si es posible con los guantes y todo. Así que, y tratar de evitar contacto con otras personas. Entonces eso es, ya sabemos que Dios nos cuida, pero a la vez también tenemos que poner nuestra parte. Entonces eso, y también no se olviden, estamos saliendo al aire todos los martes a las 8:30 de la noche, los jueves a las 8:30 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Y también están invitados, bueno, los jóvenes tienen su clase a las 9:30 de la mañana todos los domingos. Y también tenemos reunión con misioneros, una especie de conferencias
los sábados y los lunes a las 8 de la noche. Así que están invitados y bueno, queremos hacer llegar nuestros saludos a muchas personas. Tenemos muchos motivos de oración en esta noche. Ya saben, a las 10 de la noche estamos orando y vamos a orar esta noche a las 10 de la noche. Yo voy a escribir, voy a incluir algo más allí a las 10 de la noche. Hay una hermana que me hizo una petición, entonces eso también voy a incluir para que estemos orando por esa petición también. Y, ¿cómo se llama? Esta noche el misionero por quien tenemos que orar es, sí, el hermano David Garner. Entonces oremos por él. Su papá sabemos, ya estamos enterados que el pastor Garner está enfermo, entonces hay que orar por él. Y también la familia de la iglesia para orar son el hermano Hermógenes y su esposa María Angélica. Oremos por ellos también. Y oremos, hay un motivo de oración también que en este minuto se me olvida el nombre, pero es un familiar de nuestro hermano Pablo Mella. Entonces no se olviden cuando por favor ustedes estén orando, acuérdense de eso, pero yo voy a incluir ese nombre en los motivos de oración. Entonces este tiempo, la única manera que podemos afrontarlo es con la oración. Alguien dijo, los tiempos difíciles es cuando nosotros debemos ponernos de rodillas, humillarnos ante Dios, levantar nuestros ojos al cielo, pedirle a Dios que nos ayude. En este minuto no hay otra cosa que hacer. Así que eso. Y también quería dar gracias a Dios por todos los hermanos que están participando en estas reuniones que tenemos los sábados y los lunes. Agradecer a los misioneros que nos están conversando. La semana pasada hablábamos con Rebeca, una hermana que está en la ventana 1040, y de verdad su testimonio muy impactante. Anoche hablábamos con la hermana Sharon, también trabaja en la ventana 1040, su testimonio muy impactante. Este sábado que viene va a estar con nosotros Renzo Zúñiga, ya lo conocemos, está trabajando en la ventana 1040. Sus testimonios son tan impactantes, sobre todo cuando nos dicen, no es lo mismo predicar el evangelio aquí que en un país musulmán. Entonces es muy diferente, ¿entienden? Entonces necesitan esos hermanos muchas oraciones porque están a veces entre la espada y la pared. Si los pillan, se enteran que son cristianos o misioneros, los expulsan del país. Así que ellos tienen que entrar con una visa diferente. Muy bien, entonces damos gracias a Dios y obviamente pedimos sus oraciones. Oremos por la hermana Rebeca, oremos por la hermana Sharon, oremos por el pastor Dajani, por el pastor Zúñiga y por todos los hermanos que están allá. Hermana Ruth, que antes le hablé, le dije si ella también podía participar. Ella está dispuesta a participar. Entonces, así que ellos necesitan igual muchas oraciones. Acuérdense una cosa, si nosotros queremos recibir bendición, debemos aprender a orar por otros. ¿Entienden? No solamente por nosotros, sino también orar por otros. Acuérdense que la Biblia, el mandamiento dice, orad unos por otros. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y de hecho, cuando nosotros oramos, siempre empezamos alabando al Señor, ¿no? El Padre Nuestro, ¿cómo empieza alabando al Señor? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Estamos alabando, estamos exaltando su posición. Y luego continuamos confesando nuestros pecados, ¿no? En lo que estamos mal, reconociendo que estamos mal. ¿Por qué? Porque si no confesamos nuestros pecados, entonces Dios no nos puede escuchar. Entonces la oración eficaz es cuando nos sentamos y nos evaluamos y decimos, ¿en qué estoy fallando? Y le confesamos eso a Dios. Y Dios, la Biblia dice bien claramente que si confesamos nuestros pecados, Juan 1.9, primera de Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces le confesamos nuestros pecados y enseguida empezamos a orar por los hermanos. No, yo te oro por tal persona, por tal pastor, por tal misionero. Oramos por la salvación, no sé, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. ¿Se da cuenta? Entonces, no es una oración que va a durar 5 minutos, 2 minutos, sino es una oración que va a ser un poco larga. Pero esa va a ser una oración consistente, una oración bastante enfática. ¿Entienden? Entonces, y finalmente pedimos por nosotros. Y Dios, sin duda alguna, nos va a responder.
Entonces que nuestras oraciones, y es una oración bíblica eso que estoy mostrando, ¿no? Y muy bien. Entonces en esta noche yo quiero compartir pasaje de la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 3 1 al 6. Y vamos a leer Salmos capítulo 3 versículos 1 al 6. Entonces, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Queremos agradecer tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano en tu palabra y tú nos ayudes. Y en estos tiempos, Padre Celestial, de adversidad, lo que más necesitamos, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que tú pongas tu mano, Señor, sanadora. Que tú pongas, Señor, tu rostro, Padre Celestial, tu misericordia. Padre Celestial, tú derrames sobre nosotros, Señor. Y tú sabes, Padre Celestial, que hay muchas personas, pastores, misioneros, hermanos de las iglesias, familiares, Señor, que en este minuto están padeciendo esta situación, están siendo afectados por esta pandemia, Señor. Y lo que te queremos pedir es, en primer lugar, que tú trabajes en sus corazones, que sea, si alguno no es salvo, que tú le des la oportunidad, Señor, a esas personas que te reciban como su Salvador personal. Y Padre, y enseguida, Señor, tú puedas consolar sus corazones, los corazones de sus familiares especialmente, y también, Señor, tú, en tu voluntad, tú les puedas dar, Señor, la sanidad, Señor. Tú puedas ayudarles, Señor, a aquellos que no pueden respirar, tú les puedas ayudar a respirar, porque finalmente, Señor, tú eres el que controlas los virus, tú controlas los pulmones. Y en ese sentido queremos rogarte por esta persona, Señor, que nos planteó un familiar de nuestro hermano Pablo. Señor, tú ayúdale, Padre Celestial. Usted sabe toda la crisis que hay, Señor. Y por favor, tú abre puertas, Señor. Pero sobre todo, pon tu mano para que esta persona, Señor, pueda respirar y tú le puedas dar una oportunidad de que te acepte como su Salvador personal. Lo mismo te pedimos por el pastor Garner, Señor, tú ayúdale a él. Hasta varios días en la UCI, Padre Celestial, tú haces una obra grande en su vida, Señor. Padre, te rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús, también por nosotros, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes y nos cuides. Nos cerques con tu protección, Señor. No permitas que nosotros podamos ser atacados por este virus, Señor, sino, Padre Celestial, que tus ángeles nos guarden y cuiden. Te alabamos por ser bueno con nosotros y ponemos nuestra confianza plena y absoluta en ti, Señor, de que tú estás escuchando. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces leemos el Salmo capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: oh Jehová, aquí este es un salmo escrito por David. Entonces el contexto de este salmo, o sea, la historia de todo este salmo está en Segunda de Samuel, capítulos 15 al 18. Más o menos ese es el contexto para que nosotros podamos ubicarnos ahí, ¿verdad? Entonces, el contexto es cuando David huía delante de Absalón, ¿no? Absalón, a pesar que era su hijo, se había levantado y le estaba causando un gran problema a David. O sea, había un golpe de estado, aunque ya hablamos de esto el otro día viendo otro salmo, pero también vamos a seguir viendo en este salmo eso. Entonces a David le había causado un gran dolor, era un problema terrible, una persecución. Entonces en estas circunstancias David escribe este salmo. Este salmo es como una oración. Acuérdense que los salmos son poemas, es el himnario de Israel. ¿Entienden? Entonces estos salmos se inspiraron en situaciones caóticas, en situaciones trágicas, ¿entienden? Entonces, como en este tiempo muchos pastores, hermanos, escriben a veces poesías y que inspirados obviamente, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces en medio del dolor. Por ejemplo, hay un libro que se llama, en varios tomos, Manantiales en el Desierto. Y ese libro es tan precioso porque está escrito por misioneros que estuvieron en la China, en diferentes lugares. Y las citas, los resúmenes que hay allí, son resúmenes de momentos de dolor. O por ejemplo, cuando uno puede leer, hay un libro precioso que se llama Si Dios eligiera. Si Dios eligiera es un libro escrito en medio del dolor. Un misionero bautista allá en Perú en 1990, si no me equivoco, que estaba volando en una avioneta porque él tenía un ministerio en la selva
en la Amazonía peruana. Entonces de pronto vino un avión de la Fuerza Aérea, lo confundió y les dispararon. Entonces él sentado ahí vio morir a su esposa y a su bebé. Entonces ellos cayeron al río, los hermanos lo rescataron. Entonces en medio de ese dolor se escribe un libro precioso. O por ejemplo uno puede ser Portales de Esplendor. Portales de Esplendor es un libro escrito por las esposas de 5 misioneros asesinados en Ecuador por los Aucas. Los Aucas eran una tribu. Ellos trataron de entrar y cuando entraron allí, aterrizaron con una avioneta en una playa, en un río. Los Aucas vinieron inicialmente amistosos entre comillas y finalmente los alancearon. Entonces las esposas de ellos, en lugar de reaccionar con amargura, escriben este libro precioso, se llama Portales de Esplendor. Y hay una frase que a mí me gusta que dice, o sea, yo lo voy a decir en mis propias palabras porque no voy a repetir exactamente tal como está ahí, porque tendría que leerlo. Dice sí, algo así como, si yo tuviera 1000 vidas, gustoso se lo daría a Jesús, a Cristo. ¿Entiendes? O sea, entonces es muy, muy interesante. Entonces, de la misma manera, en este libro de Salmos, Salmos capítulo 3, es escrito en esta situación. Y siempre en esas circunstancias difíciles es cuando Dios está expresando. Es que como cuando este misionero perdió a su esposa y su hijito, Dios lo ayudó. Y dice, gracias a eso, él habla, mucha gente aceptó a Cristo. Gente de la Fuerza Aérea, gente de la televisión, mucha gente aceptó a Cristo. A veces Dios hace cosas que van más allá de nuestra lógica, más allá de nuestro pensamiento. Y lo mismo este tiempo de pandemia, Dios lo está usando para que muchas personas puedan analizar sus vidas. Es una oportunidad, aún este tiempo difícil es una oportunidad para que muchas personas puedan acercarse al Señor y para que entiendan que en estas circunstancias, en estas condiciones, no sirve mucho el dinero, no sirven mucho las posesiones, ni las posesiones. ¿Se da cuenta? Entonces solo aquí es donde están entre la espada y la pared y pueden ver, no, pues Dios es la voz, empiezan a clamar, aunque hay otros que son tercos, porfiados, que no quieren saber nada con Dios, y ese es su problema, porque Dios también, si ellos no aceptan a Cristo como Salvador personal, solo se condenan, ¿verdad? Muy bien, entonces leemos, dice así el Salmo capítulo 3, vamos a leerlo mejor todo, porque son solamente 8 versículos, dice, oh Jehová, ahí está hablando de cuánto se han multiplicado mis adversarios. Está entre signos de admiración, de sorpresa ahí, porque David se da cuenta perfectamente que hay una multitud que lo está persiguiendo. Una multitud, no solo una multitud desarmada, sino le están siguiendo, le están persiguiendo todo un ejército. Entonces imagínate ser perseguido por todo un ejército. Y él tenía, obviamente él tenía su guarda personal, todo eso, pero los otros, el enemigo le superaba en número, en cantidad, ¿entendí? Y encima se estaba ejecutando este golpe de Estado contra él de sorpresa, sorpresivamente. Entonces, por lo tanto, ellos ni siquiera estaban preparados para enfrentar eso. Huyeron inmediatamente sin tomar las armas que correspondían. Entonces, por eso David allí en el desierto ya escribe, dice, oh Jehová, aquí lo interesante es, David no recurre a sus armas, no se pone a contar a sus soldados, mira, o sea que vamos a establecer la siguiente estrategia, vamos a contraatacar de esta manera, no, David lo que hace aquí es ponerse de rodillas y alzar sus ojos al cielo. Y como nosotros en esta situación, ¿cómo podemos enfrentar este momento? ¿Qué estrategia nosotros como ciudadanos o como cristianos, qué es lo que podemos hacer? ¿Entiendes? En este minuto, si tienes algún problema, ni siquiera puedes salir a un hospital ni nada de eso. Es bien complicado. Entonces, en este momento, lo que amerita es, como David, ponerse de rodillas, alzar los ojos al cielo y exponerle a él nuestro caso. Eso es lo que hace David aquí cuando dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O sea, él le habla específicamente a Dios. Nosotros cuando oramos a veces vamos a orar, Señor, yo te pido en esta noche por Pablo, bendice a Pablo, pero eso es muy genérico. Bendícele, pero ¿en qué? ¿Entiende? Entonces acá, él, ¿qué dice? Él de frente empieza ¿cómo se llama? A especificar el problema que tenía. Y dice, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
Entonces, él enfatiza que tiene muchos adversarios, muchos enemigos y obviamente que lo están amenazando. Versículo 3, y ahí está, ¿eh? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Es interesante aquí cuando David mira a Dios, o sea, toma cuatro figuras a Dios. Ya hemos visto el otro día otras cosas como fortaleza y todo eso, pero mira a Dios como su escudo, por ejemplo, ¿me entiendes? Lo mira como su escudo, como el que lo va a proteger. Y lo mira también como el que le levanta a él, lo mira también como el que le responde porque le clama y él le responde. Y le mira también porque le sustenta. Entonces esas cuatro cosas nosotros vamos a ver. Bien interesante el 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente. Entonces es interesante que cuando uno, por ejemplo, pasa por una aflicción complicada, porque esta situación ya está causando, no solamente está atacando el coronavirus, sino está atacando también los nervios. O sea, mucha gente ya está sumamente estresada, hasta los niños no están tranquilos en su casa, ¿entiende? Es una situación que crea pánico y eso enferma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a eso? ¿Llamar a un psicólogo? No podemos, él no puede hacer nada, sino clamar a Dios. Porque acá David en estas circunstancias, él podría haber estado despierto. ¡Wow! No sé qué hacer, no sé qué hacer. No, pero David dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos sentimos un poco mal, nerviosos, qué sé yo. Pongámonos a orar. Dice la Biblia en Filipenses 4:4 que por nada estéis afanosos, por nada estás preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Entienden? Entonces uno obviamente se va a dormir. Entonces el versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? David era un hombre, un tipo que puso su confianza en Dios, ¿verdad? Entonces este salmo, ya sabemos, lleva como título ahí Salmo de David cuando huía delante de Absalón. Entonces estas palabras que en el título están ahí, ya saben, nos llevan a ese contexto, ¿no? En el cual este salmo fue escrito y nos dan la clave para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Entonces por eso tenemos que ir a ver 2 de Samuel capítulos 15 al 18. ¿Qué pasa ahí? Ya sabemos. ¿Quién era Absalón? Absalón era uno de los hijos de David y este se levanta contra su papá. Es por eso que ese golpe de estado era mucho más doloroso para él, porque su enemigo ni siquiera era otro, sino era su propia familia. Entonces alguien dijo que, por ejemplo, si un vecino te causa un dolor, te ataca, sí, te va a molestar, sin duda alguna te va a molestar. Pero si te ataca alguien que es de tu propia familia, no solo te va a molestar, sino te va a lastimar. ¿Por qué? Porque el dolor que te causa es un dolor al corazón. Entonces aquí David doblemente está sufriendo. Uno está sufriendo obviamente como el jefe de Estado de aquel entonces, que ve en peligro ahí su gobierno, pero aparte de eso, lo que más le duele es que su propio hijo se haya levantado, ¿entiende? Y no solamente su propio hijo, sino sus propios amigos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de sus consejeros se pasaron al lado de él, ¿entiendes? Entonces, si todo eso obviamente le causaba gran dolor a David, entonces David, y encima David ya era casi un anciano. Entonces, en ese contexto, en esa circunstancia, se escribió este salmo. Entonces, este salmo es como que tiene bastante aplicación para este tiempo. Estamos en una situación caótica, estamos en una situación difícil, complicada. Particularmente yo no quiero escuchar noticias, no quiero ver noticias porque las noticias a veces son desalentadoras. Prefiero estudiar, prefiero leer la Biblia, prefiero memorizar versículos, prefiero meditar en las escrituras y eso me da mucho consuelo.
¿no? ¿Entiende? Me da mucho consuelo porque yo encima estaba enfermo, tenía muchos problemas, había ido al médico y todo eso. Entonces uno obviamente se psicosea, pero para evitar eso, ¿qué hago? Todas las noches tomo una porción de las escrituras, tomo un cuaderno, medito ahí, saco las verdades que están escritas y todo eso, y luego me echo a dormir feliz. ¿Entiende? Muy bien, entonces veamos ahí. Vamos a ver dos cosas en esta noche y luego vamos a ir desglosándolo ahí. En primer lugar, vamos a ver las complicaciones que tenía el salmista, versículos 1 y 2 de lo que ya hemos leído cuando le dice a Dios eh, que las multitudes se habían levantado contra él, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cuáles eran las complicaciones que tenía? O sea, ¿cuál era el problema que estaba enfrentando? Lo que te dije, ese golpe de Estado. Cuando dice, ese problema se expresaba en las multitudes de adversarios. O sea, dice, oh Jehová, muchos se han multiplicado mis adversarios, o muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Señor, muchos enemigos. Muchos han puesto contra mí su cara. Muchos están contra mí. Entonces, para entender que eran muchos, yo quiero leer en 2 de Samuel para entender que efectivamente eran muchos. En 2 de Samuel, capítulo 15, yo voy a leer versículo 10, por ejemplo. Dice así. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces Hebrón era una ciudad, la capital del reino donde era Jerusalén. Y Hebrón, ¿dónde era? Hebrón era una ciudad importante de Israel. Hebrón era donde David también fue coronado como rey. Entonces, por lo tanto, era una ciudad muy importante. Entonces, este se va a Hebrón justamente ahí para qué, para hacerse coronar rey. Entonces dice versículo 11, fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, o sea, fueron engañados 200 personas. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita. Este Ahitofel Gilonita era uno de los consejeros de David, uno de los grandes consejeros de David, y se pasa a Absalón, y todo eso le duele a David, obviamente. Dice, donde está sacrificio, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Viste? Entonces era una conspiración, un golpe de estado. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué está diciendo? O sea, todo Israel está con Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos. Se da cuenta entonces, por eso él pone ahí las multitudes de mis adversarios. Entonces todo lo que él hace es huir. ¿Y a dónde huye? Huye al desierto, ¿no? Dice, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces ahí está, ¿viste? Entonces aquí nos está mostrando la situación, o sea, lo que él estaba explicándole a Dios, las multitudes, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que estas multitudes no solamente se habían levantado en gran cantidad, ¿no? Y de hecho eran multitudes como siendo muy reiterativo, sino no solo eso, sino lo estaban amenazando, ¿verdad? En el mismo capítulo 15, versículos 31, por ejemplo, dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Ve? Entonces, y Ahitofel, ¿y qué es un consejero? Un consejero es alguien que aconseja, es alguien que tiene mucha sabiduría o mucho conocimiento. Y de hecho, el consejo que le da este Ahitofel a Absalón era el consejo apropiado para derrotar a David. Y eso es lo que dice en el capítulo 17, 1 y 3, cuando dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres. Fíjate, o sea, ellos tenían la capacidad de tener 12.000 hombres. ¿Cuántos son 12.000 hombres? Es harto, es un ejército completo. 12.000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil. ¿Viste? O sea, sabía que David estaba cansado y débil. Sabía que no tenían la defensa que corresponde. Y dice, caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano, lo atemorizaré, y cuando el pueblo que está con él huirá, mataré al rey solo.
y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. ¿Das cuenta? Entonces por eso David dice dos cosas. Mis enemigos, muchos se han multiplicado, pero no solamente eso, sino sus enemigos le amenazaban. David ya sabía que Ahitofel le iba a dar un consejo muy eficaz a Absalón. Y efectivamente este consejo era eficaz. Entonces, ¿Dios qué hace cuando le expone este asunto a David? Dios le da sabiduría a David, y David manda a otro consejero que se llamaba Usai Arquita, ¿verdad? Eh, entonces, este va, ¿para qué? Para entorpecer el consejo. El consejo dice que era bueno de Ahitofel. Entonces Dios le da eso y finalmente Absalón no hace eso y pierde en realidad la oportunidad de matar a David. Pero al final, quien estaba estorbando todo ese plan que era bueno, ¿quién lo hace? Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero qué estamos aprendiendo ahí? David está poniendo a los pies del Señor las complicaciones que tenía. Y cuando nosotros hacemos las aplicaciones, ¿qué sería? ¿Acaso nosotros no tenemos enemigos? No estamos hablando de los vecinos ni de eso. Por ejemplo, esta pandemia es un enemigo. Nosotros no estamos libres de ser infectados. Nadie está libre. ¿Se da cuenta? Entonces cada día hay más infectados y todo eso. Y es una cosa seria. Entonces no es una cosa de juego. Entonces por eso uno tiene que tomar las precauciones que corresponden, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser específicos con Dios y decirle, Señor, esta es mi situación, esta es mi circunstancia. Y para mí, en particular, es imposible, Señor, enfrentarme a esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a decirle a Dios, ¿no? ¿Cuántos enemigos tenemos? ¿Cuántos enemigos que nos rodean? Especialmente en la pandemia, obviamente los demonios. Obviamente, y todo esto ¿qué hace? Todo esto hace que nosotros caigamos en una psicosis, en pánico. Entonces, todos esos son enemigos espirituales. Pero para vencer esos enemigos espirituales, también hay un recurso espiritual que se llama la oración. Y, y nosotros orando tenemos que ser específicos con Dios, orar por otros y todos. Por ejemplo, cuando no puedes dormir, simplemente empieza a orar nombre por los hermanos. Te pido por el hermano Luis, te pido que lo cerques con tu protección, te pido por la hermana Patricia, te pido por el hermano Iván, etcétera, etcétera. Vas haciendo, entonces así ya te da sueño. Y en tu sueño sigues orando y tu sueño es de verdad muy reparador. ¿Entiendes? Entonces, en segundo lugar, entonces vemos primero las complicaciones que tenía el salmista, sus enemigos y las amenazas. En segundo lugar, vemos cómo el salmista expresa su confianza. La confianza del salmista no estaba en su ejército. La confianza del salmista, y de hecho David era un guerrero. Acuérdense que David había matado a Goliat. Y acuérdense que David era uno de los generales más exitosos en el ejército de Israel. Dice que cuando David salía, él siempre derrotaba a los filisteos. O sea, David era un estratega y David era obviamente un estadista, porque era un rey. Pero él no pone su confianza en su experiencia, ni en su capacidad militar, ni en la estrategia militar, de cómo establecer una estrategia para contraatacar, para contrarrestar al otro ejército, sino él expresa su confianza en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora nos toca expresar nuestra confianza en Dios. ¿Entiende? Entonces, ante esta complicada situación, el salmista expresaba su confianza en Jehová de la siguiente manera. Perdón, cuando dice, mas tú, oh Jehová, versículo 3 ya, ¿qué le dice ahí? Después de poner, mira Señor mis enemigos y todo eso, y dice, mas tú, Jehová. La primera cosa dice, o sea, dice, mas tú, Jehová, o pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Ahora, ¿qué implica un escudo? Un escudo sirve para proteger, ¿verdad? Los escudos eran armas de defensa, ya sabemos. Normalmente la llevaban en el brazo izquierdo, ¿no? Esos escudos. Y en el brazo derecho una espada o una lanza.
Y había otro tipo de escudo, un escudo mucho más grande, ¿no? Y ese escudo lo ponían ahí y atacaban al enemigo. O cuando el enemigo venía, se estrellaba contra esos escudos, con los escuderos. Entonces, David, ¿qué dice? Tú eres mi escudo. Y entonces está hablando de protección. La pregunta es, ¿quién nos puede proteger mejor de la pandemia? Claro, necesitamos medicina, claro que necesitamos tomar precauciones, pero ¿no les parece que el mejor que nos puede proteger es Dios? Porque David que le dice, tú eres mi escudo, mas tú eres escudo alrededor de mí. Y no dice, tú eres mi escudo solamente que está delante de mí. Dice, tú eres un escudo alrededor de mí. Entonces, en esta noche nosotros también podemos ver a Dios como un escudo, como el que nos protege alrededor de nosotros. No solamente alrededor de nosotros, sino alrededor de mis hijos, alrededor de mi esposa, alrededor de mis vecinos, alrededor de mis amigos. Sé tú un escudo, Señor. Entonces, si Dios, si nosotros le pedimos eso a Dios, si nosotros vemos a Dios con toda nuestra fe, ¿ustedes creen que Dios no va a hacer eso? Yo creo que sí. Solamente le espera que uno le clame a Él, ¿verdad? Porque si uno no le clama a Dios, ¿qué va a hacer? Dios no va a actuar. ¿Por qué no va a actuar? Porque no le estamos pidiendo. ¿Me entiende? Entonces dice ahí, pero Señor, tú eres escudo alrededor de mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le dice eso? Ya sabemos, porque él estaba siendo atacado por sus enemigos, ¿no? Estaba desamparado, pero Jehová era su escudo. Entonces, para corroborar todo esto, vemos algunos versículos también ahí. Por ejemplo, en Salmos capítulo 7, versículo 10, David también escribe este salmo y dice ahí, porque Dios, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Viste? Entonces nuestro escudo en este minuto, en esta condición difícil, en esta condición complicada, que el Señor sea nuestro escudo, que el Señor sea el que nos proteja, ¿verdad? Y si yo puedo seguir leyendo, no sé, pues Salmo 5.12, por ejemplo. Salmo 5.12 dice ahí, eh, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, ¿verdad? ¿Viste? Entonces hay muchos salmos, pero yo voy a leer solamente algunos. En toda la Biblia está hablando de esto, de que Dios es el protector. Por ejemplo, el Salmo capítulo 28, voy a leer el 28.7, por ejemplo. Salmo 28.7, ¿dónde está? Salmo 28.7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. ¿Se da cuenta? Entonces también David escribe este salmo. Entonces, ¿cómo estaba viendo David a Dios? Como su escudo. ¿Y un escudo qué es? Un escudo es algo que protege, ¿entiendes? Entonces, el mejor protector de nosotros, ¿quién es? Dios. Porque es imposible, si Dios nos protege, es imposible que pueda traspasarnos un virus, qué sé yo. ¿Se acuerdan la historia allí en Egipto? ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, Dios iba a sacar a Egipto? Perdón, Dios iba a sacar a los israelitas de Egipto. Entonces, para sacarles, supuestamente estaban pidiendo permiso al faraón. Entonces, como el faraón no cedía, porque los israelitas eran sus esclavos, ¿qué hace Dios? Dios envía plagas a Egipto, envía pandemias a Egipto. Eso es lo que encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, ¿no? 10 tipos de pandemias. ¿Y qué hace Dios con su pueblo? Lo protege. Dice, por ejemplo, la plaga de las tinieblas. En la casa de todos los egipcios había tinieblas por 3 días y por 3 noches, pero en la casa de los israelitas había luz. Dios los protegió. ¿Por qué Dios los protegió? Porque eran su pueblo. Entonces, Dios, ¿por qué nos puede proteger a nosotros? Porque somos su pueblo. Si bien es cierto, nosotros somos la iglesia, tenemos somos diferentes a Israel, pero eso no significa que no somos su pueblo, somos sus hijos. Por ejemplo, ya supongamos en el peor de los casos, pongamos, perdemos la vida, pero igual nosotros nos vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero hablando en este tiempo, yo estoy convencido de que si le pedimos a Dios, sin duda alguna, que Él va a ser nuestro escudo. Y eso no es un invento mío, sino eso está aquí escrito en la Biblia. Entonces, yo le creo a la palabra de Dios. Y puedo leer otro versículo más ya para pasar a otro. Por ejemplo,
el Salmo 119, 114 dice así. Después vamos a volver a lo mismo. El Salmo 119, 114. Y ahora yo voy a leer, dice así, ¿dónde estamos? Ya. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. También David está escribiendo esto. Entonces, en medio de esa situación complicada, David vio a Dios como su protector, como su escudo. Ahora, no solamente por eso él dice, mi escudo, mi protector. En segundo lugar, David vio a Dios como el que lo levantaba, como su levantador. Primero lo vio como su protector, segundo lo ve como su levantador. Por eso el que levanta mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿No? Y David, ¿por qué dice el que levanta mi cabeza? Primero, ¿por qué lo iba a proteger? Porque estaba desprotegido y necesitaba protección. No tenía ejército, entonces dice, tú vas a ser mi protector. En segundo lugar, como esta situación era complicada, David estaba bajoneado, desanimado. Imagínate, es como ahora. A veces esta situación nos desanima, nos psicosea y estamos en el suelo. Entonces, ¿quién nos tiene que levantar? Así como David podemos decirle, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Das cuenta? Necesito que me levantes. ¿Levantes qué? Me levantes el ánimo, me levantes la moral, me des energía, me des alegría, me des gozo. Eso es lo que está diciendo David. ¿Por qué? Porque la alegría, el gozo es súper importante. Todos sabemos perfectamente que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos tristes, que si nosotros, por ejemplo, nos asustamos, ¿qué es lo que se bajan? No se bajan las defensas. Entonces, si se bajan las defensas, ¿qué pasa? Somos susceptibles a que cualquier enfermedad sea letal para nosotros. Entonces, por eso, el estudio de la Biblia, la oración que hace, provee gozo. Y cuando tu cuerpo está lleno de gozo, ¿qué pasa? Se fortalece tu mismo sistema inmunológico. No es un invento mío, hay mucha información al respecto. Entonces, eso es lo que David le dice a Dios, Señor, levántame, porque obviamente David estaba preocupado, primero porque venía un ejército poderoso y políticamente él iba a perder el reino, pero estaba más preocupado porque el autor de ese golpe era su propio hijo, ¿entiendes? Y eso había traspasado su corazón, había hecho pedacitos todo su corazón. Entonces él tenía que recoger los pedazos de su corazón y pegarlos ahí como un rompecabezas. Entonces por eso le dice a Dios, Dios, por favor, levántame. Entonces él le mira a Dios como su levantador. Por eso dice, mi gloria el que levanta mi cabeza. Entonces, él está caído anímicamente, pero Dios lo levanta. En este minuto, si estamos caídos anímicamente, hay que pedirle a Dios que Él nos levante, ¿verdad? Entonces podemos ver muchos versículos. Por ejemplo, si yo voy a leer solamente algunos, hay tantos versos, pero en el Salmo 35, por ejemplo, el Salmo 35 es un salmo precioso, salmo escrito por David también. 1 y 2 dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Versículo 2, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Ahí está. ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién se va a levantar para ayudarnos? Dios. ¿Quién nos va a levantar? Dios. No sé, puedo ver, por ejemplo, el Salmo 41.10. 41.10 dice, por ejemplo, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No encubrí, no, estoy leyendo el 40, el 41.10. Dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Entonces David ve a Dios como, no solamente lo ve como su protector, como su escudo, sino lo ve también como el que le levanta, ¿verdad? Pero en tercer lugar, no solamente David ve a Dios como el que le protege, como el que le levanta, sino también como el que le responde. Y eso es bien interesante porque ahí en el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Viste? O sea, ¿y qué significa la palabra clamar? La palabra clamar es llorar a gritos. Entonces, claro, ¿y él por qué estaba llorando a gritos? Porque si solamente eso hubiera sido por sus enemigos políticos, él tal vez hubiera estado enojadísimo, pero estaba llorando a gritos. ¿Por qué? Porque su propio hijo había traspasado su corazón y por eso lloraba a gritos ahí. ¿Entiendes? Con mi voz clamé a Jehová. ¿Entiendes? Estaba clamándole al Señor. Entonces eso, en estas circunstancias, tal vez no necesitas gritar,
a voz en cuello, pero sí puedes gritar en tu corazón. Tal vez puedes gritar en silencio. Y Dios oye los gritos en silencio. Dios oye eso. Y no solamente los oye, sino a Él le conmueve. Y como Él los oye y le conmueve eso, que sean los gritos de nuestro corazón, los gritos sinceros de nuestro corazón, Él, al oírlo, Él nos responde. Y eso fue como vio David. Él le respondió. Dice, y me responde, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. O sea, en otras palabras se podría decir, David clamó al Señor a voz en cuello y el Señor le respondió ahí. O a gritos, David pidió ayuda al Señor y el Señor le contestó. Entonces nosotros lo mismo podemos hacer, lo mismo debemos hacer. ¿Entiendes? Pedirle a Dios. ¿Qué nos cuesta un rato? ¿Qué nos cuesta apartar? Hoy día tenemos todo el tiempo del mundo. Apagarlo todo y simplemente orar. Y por eso que hemos hecho un programa todas las noches para orar como iglesia. Todos juntos a las 10 de la noche. Siéntese, arrodíllese, ore. Ore no solamente por el misionero que está ahí en el WhatsApp y la familia de la iglesia. Ore también por sus vecinos. Ore por las autoridades. Ore por aquellos que están sufriendo esta pandemia. Ore por los que están enfermos. Ore por eso. Porque Dios tiene el control. Dios puede controlarlo. Pero Dios espera la humillación de su pueblo. La humillación de todo el país. Pero nosotros sabemos que todo el país no se va a humillar. Pero nosotros tenemos que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, hemos visto ya, David está viendo en esta circunstancia a Dios como su protector, uno, dos, como su levantador y tres, como el que le responde. ¿Ya? Y finalmente David ve a Dios como su sustentador. Versículo 4 dice, o 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Da cuenta? O sea, después de que él se dio cuenta de todo eso, oró a Dios, obviamente una paz entró en su corazón y él supo, no, por acá Dios tiene que hacer todo. Entonces uno igual, pongo mi confianza en Dios, digo, mira, pase lo que pase, aquí Dios tiene la sartén por el mango. Aquí Dios es el quien decide todas las cosas. Si Él lo permite, va a pasarme algo. Si Él no lo permite, no va a pasar nada. Eso, entonces voy a acostarme y voy a dormir. Por eso Él decía, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué implica? Acostarse y dormir implica, Dios da tranquilidad, Dios da gozo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué Dios da tranquilidad, Dios da gozo? Porque uno está confiando en Él. Uno está viendo a Él como su escudo, como su protector. Uno está clamándole a Él. ¿Entiendes? Entonces, algunos versículos, por ejemplo, Salmo 16:5, dice así, hay más versículos, 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El 18:35, hay algunos versículos que son, el 18:35 dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Ve? El más importante, salmo más impactante, el 55:22, Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tus problemas y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Se da cuenta? Entonces, resumiendo ya, vamos viendo, David estaba pasando por una situación caótica, tenía enemigos que lo perseguían, que lo amenazaban. Pero en segundo lugar, David, ¿qué hace? ¿Entiende? David pone su confianza en Dios. ¿Y cómo pone su confianza en Dios? Viendo a Dios como su protector, o como el que lo protege, como el que lo levanta, como el que le responde y como el que le sustenta. Entonces en esta noche nosotros, en medio de esta situación de pandemia, veamos a Dios como el que nos protege, veamos a Dios como el que nos levanta, veamos a Dios como el que nos responde, veamos a Dios como el que nos sustenta. Y podemos concluir como David concluyó en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Podemos concluir nosotros también, si Dios va a actuar así como actuó con David, podemos concluir, no temeré, pues Señor, la pandemia ni las cosas que pasen. ¿Por qué? Porque al final, si tú eres mi escudo, si tú eres mi protector, si tú eres el que me levanta, si tú eres el que me sustenta, si tú eres el que me responde, Señor, es obvio, pues no hay enemigo, Señor, que pueda dañarme. Y de hecho, Dios que dice que estamos en la mano de Dios, que nosotros somos como la niña de sus ojos, nos cuida como la niña de sus ojos.
Entonces, hermanos, mucho ánimo. Ahí donde está, por favor, levante la moral, párese, ore, confíe en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, nos levanta, nos ayuda en este tiempo y nos da una confianza plena y absoluta de que tú tienes el control de todo. Así que, Señor, entregamos tu palabra a ti y te suplicamos que tú nos guardes y nos cuides y nos bendigas, Señor, y tú nos cerques con tu protección. Sé para nosotros tú, Señor, nuestro protector, el que nos protege, nuestro escudo, el que nos levanta. Sé para nosotros el que nos responde cuando clamamos. Sé para nosotros el que nos sustenta, Señor, en este tiempo. Y que nosotros no podamos temer a otras cosas, sino a ti. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Bendice a tus hijos e hijas. Y también si en esta noche alguna persona que no te conoce, Señor, está oyendo o viendo este mensaje, toca su corazón para que se ponga a cuentas contigo. Y si hay un hermano que tiene desánimo, temor, qué sé yo, en esta noche, Señor, tú muéstrale que tú tienes más poder que cualquier otra cosa. Tú eres el único Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, y que tú tienes todo bajo control. Te alabamos por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga mucho. Nos vemos el día jueves a las 8:30 de la noche. Entonces no se olviden de orar a las 10 de la noche. Inmediatamente voy a escribir por quién más debemos orar.